Mis hermanos, en esta mañana vamos a hacer un pequeño recorrido por dos textos bíblicos extraídos de una de las partes del libro de Apocalipsis que, no os preocupéis, no voy a hablar de bestias ni de fechas, que tiene que ver con nuestra época, con nuestro mundo. ¿Quién es el protagonista del libro del Apocalipsis? El propio libro nos dice que el protagonista es Jesucristo. Si buscáis en el capítulo 1, versículo 1, dice la revelación que Dios dio acerca de Jesucristo para enviarla a sus siervos, los profetas. Hay una idea que me gusta mucho y que me gustaría que fuese, en cierto modo, el contexto de la reflexión de esta mañana. Vosotros sabéis que hay una serie de 5 libros que se llama la serie El Conflicto. Patriarcas y profetas, profetas y reyes. Pues sabéis, el primer libro que se escribió sobre ese grupo de 5 libros, por el Ellen White, comienza con una frase: Dios es amor. Ahí lo tenéis, Patriarcas y profetas, página 11. Pero ¿cómo termina el último libro? El último libro, El conflicto de los siglos, el último que se escribió, termina con la siguiente frase: desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto: Dios es amor. No sé si os habéis dado cuenta, pero es un detalle realmente precioso e importante. Así que, para la autora de estos libros, desde el punto de vista de la inspiración, el gran conflicto se resume en una frase: Dios es amor. De esta manera fue diseñada la narración de esos 5 libros que narran el conflicto desde el comienzo hasta la eternidad. Dios es el gran amor, el gran protagonista del conflicto que tú y yo vivimos a nivel personal. El libro del Apocalipsis es el único libro de toda la Biblia, de los 66, que conlleva una promesa importante que no la da ningún otro libro. Fijaos cuál es la promesa: dichoso, bienaventurado, feliz, el que lee públicamente, los que escuchan la palabra de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito. ¿Por qué? Porque el tiempo profético está cerca. Ya tenemos algunos detalles importantes. ¿Quién es el gran protagonista del Apocalipsis? Dios es amor. ¿De quién habla? De Jesucristo. ¿A quién lo envía? A los que anuncian, a los que leen y guardan lo que está escrito en esta profecía. No encontraréis esta idea en ningún otro libro de la Biblia. Todos están inspirados, pero no todos sirven para lo mismo. Lo primero que debe hacer un lector del Apocalipsis es conocer el desarrollo de la profecía. Pues la expresión el tiempo profético está cerca no alude en Apocalipsis a un tiempo cronológico. A veces oigo, veo, recibo muchos vídeos: tal señal significa que tal cosa viene. Hermanos, ¿nos hemos preguntado cuánto falta porque se cumpla de la profecía? Jesús no va a venir hasta que no se cumpla todo el tiempo profético. Por eso, el tiempo está cerca tiene que ver con el cumplimiento de esa profecía. Cuando se cumpla toda ella, entonces el tiempo llegará. No alude, por tanto, a un tiempo cronológico, como vemos en el reloj, sino que depende del cumplimiento de esa profecía. Mientras permanezca alguna profecía sin cumplir, no llegará el fin. El conflicto de los siglos, en la versión original del año 1858,
Dice, el estudio del Apocalipsis dirige la mente de las profecías de Daniel y ambas presentan la instrucción más importante que Dios dio a los hombres acerca de los acontecimientos que tendrán lugar al final de la historia de este mundo. 1858. ¿Cuánto tiempo hacía el año 1844? No lo voy a hacer porque yo soy de letras y no me voy a... ¿Cuánto? Pero mi mujer es de números, con lo cual... ¿Vale? Pero es importante. Fijaos, para ver un pequeño vistazo rápido de cómo ellos pensaban, de cómo estructuraban el escrito, muy diferente al nuestro. Fijaos, ahí tenéis dos franjas más oscuras y una en el centro que tiene otro color. ¿Con qué comienza la sección de los 3 puntos? Con el trono de Dios, el libro sellado y los 7 primeros sellos. Pero sobre todo, el trono de Dios. ¿Habéis leído alguna vez los capítulos 5 y 6 de Apocalipsis? Son una verdadera belleza, en palabras humanas, de lo que puede ser el trono de Dios. Que, por cierto, que nadie se pegue mucho a esa traducción, porque cuando lleguemos será de otra manera. Y mucho mejor de lo que somos capaces a explicar. Luego, ¿quiénes son los grandes protagonistas del libro de Apocalipsis? Lo tenéis en el centro. Los 144.000 sellados. No voy a hablar de ellos. Pero, ¿qué es lo que se contrapone al trono de Dios? El gran conflicto. ¿Sabéis? No resolveremos el problema del gran conflicto si nos apartamos del trono de Dios. Porque así escribían ellos. Juan se encuentra en la isla de Patmos por ser un gran delincuente social. ¿No? ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué estaba en la cárcel? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Un gran delincuente social. ¿A quién fue dirigido el libro? ¿Quiénes son las primeras personas que leyeron este libro? El propio libro nos lo dice. Fijaos. Dice, llegué a estar en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta diciendo, lo que ves, escríbelo en un rollo, en un pergamino, y envíalo ¿a dónde? Ahí tenemos los 7 destinatarios primeros del libro. Pero además, si recordáis el texto que hemos leído de la bienaventuranza, ¿a qué os recuerda el que lee, el que escucha y guarda? ¿A qué os recuerda eso? Lo que se hacía en la sinagoga, tanto judía como de seguidores de Jesús, cada sábado. Es decir, el libro de Apocalipsis fue escrito para 7 iglesias determinadas para que fuese leído en un día de sábado como hoy. ¿No os parece original? ¿Qué tal, Alex? De todas las 7, la última, todas las otras son historia. Pero la última tiene que ver con nuestra realidad. Por eso nos vamos a centrar brevemente en ella, para luego ver cuál es la solución que Dios propone para esta iglesia. Fijaos, una pequeña visión global. Mirad los nombres de la primera parte. Daniel, José, Esther, Pablo o Juan. ¿Qué los caracteriza a todos ellos? A ver, ¿qué les caracteriza? Todos vivían en el exilio. Todos eran exiliados. Y vamos a ver las características en global de su vida. Y luego las vamos a comparar con la nuestra. Y vamos a ver cuál es la propuesta que el Señor tiene, no voy a decir para vosotros, voy a decir para mi vida. Y cada uno que se lo aplique. En primer lugar, vivieron todos en Babilonia. Babilonia física, profética, espiritual. Todos vivieron en Babilonia.
En segundo lugar, y este es el punto más importante para la iglesia de la Odisea, aprendieron la cultura sin qué, sin perder su identidad. ¿Sabéis, hermanos? Eso es lo que significa el texto muy posterior que dice: no te ruego los apartes del mundo, sino los apartes del mal. Porque somos terrícolas, no podemos dejar el mundo, todavía, algún día. Todos ellos dependieron profundamente de Dios. ¿Sabéis? Como seres humanos no eran ni mejor ni peor que tú. Simplemente aprendieron a depender de Dios en el exilio. Una oración relevante en su vida. No porque Dios necesitara que nosotros le oremos, hermanos, sino porque yo necesito orar a Dios. Porque sabe hasta lo que le voy a decir antes de que lo diga. Pero la necesidad es mía, no es de Dios. En siguiente, reconocieron su pobreza humana. ¿Os imagináis a Juan en una isla del Mediterráneo lleno de sal, de humedad? Y fueron fieles a la alianza de Dios. Y finalmente, Dios fue trascendente en sus vidas. Y si cogemos a la iglesia de la Odisea, que seguimos viviendo en el exilio como ellos, porque el reino de Dios aún no ha llegado, a ver qué os parece. Vivimos en un mundo acomodado, por lo menos en algunas partes del mundo. ¿Qué hace el laodicense? Compararlo con su paralelo. Aprendieron la cultura sin perder su identidad. ¿Y qué hace el laodicense? Adopta los valores del entorno. Confía en su autosuficiencia. Ha relegado su comunión con Dios. Y sobre todo dice: soy rico y me he enriquecido. ¿Os imagináis esta frase en Daniel, Esther, José, Pablo o Juan? Yo no. Necesitamos renovar su compromiso con Cristo. Y Cristo está a la puerta para restaurar esa relación con nosotros. Fijaos, el mismo sumo sacerdote que habló con Daniel, habla con Juan, el mismo, uno en el capítulo 10 de Daniel y el otro en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y fijaos cuál es la propuesta que se hace para ahora entrar en qué es la solución para el pensamiento laodicense. No os extrañéis, esta es una traducción mía, ¿vale? Yo a cuantos amo, podéis compararlo con vuestras versiones, Reina Valera 60, Reina Valera del 75, bastante mejor que la del 60. Dice: yo a cuantos amo, saco a la luz e instruyo o educo. Ten pues valor y cambia de opinión. Es una forma importante de reflexionar. Dios está dispuesto a enseñarte. Dios está dispuesto a que seas relevante, a que tengas importancia. Solamente te pide que vayamos hacia la línea de Daniel, José, Ruth, Esther, Pablo, Juan, que no eran mejores que nosotros. Eran iguales que nosotros. Solo que vivieron en una cultura como la nuestra, pero solo cogieron los valores positivos, eran ciudadanos de primera categoría y rechazaron aquello que rompía la relación con Dios. Esta comunidad de creyentes tiene que enseñar sobre el mensaje de los tres ángeles. Es decir, en el periodo de la Odisea, el Apocalipsis nos dice que la gran misión de nuestra iglesia, ¿cuál es? Predicar el triple mensaje angélico. ¿Y cuál es el llamado realmente de Dios? Este mismo principio
puede aplicarse al mensaje de la Odisea. Uno de sus propósitos es ayudarnos a reflexionar. Fijaos, el simple mensaje angélico no es solo para que lo reciban los no creyentes. Forma parte de la pedagogía de Dios para formar al creyente antes de salir a compartirlo. Uno de sus propósitos es ayudarnos a reflexionar sobre la relación entre el momento histórico que vivimos y nuestra experiencia de fe. ¿No fue eso lo que hizo Daniel? ¿Lo que hizo Esther? ¿Lo que hizo Pablo? En ese sentido, la tibieza, mis hermanos, puede entenderse como la incapacidad de reconocer y asumir de manera responsable los desafíos espirituales de la época en la cual vivimos. No voy a preguntar si estáis de acuerdo conmigo, por si me decís que no. No me voy a atrever. Pero a mí me parece muy, muy importante. Si los grandes personajes de la antigüedad no fueron mejores que nosotros porque no lo fueron, porque el ser humano es lo que es, ¿por qué se define a la iglesia de la Odisea como tibia? Porque no ha entendido el mensaje de los tres ángeles. Porque pensamos que es para otros. Pero el libro de Apocalipsis no dice eso. El libro de Apocalipsis dice que primeramente es para mí. Y hasta que yo no lo asuma, no puedo compartirlo con otros. Como nuestra relación con Dios se desarrolla en medio de una realidad cotidiana, cada generación está llamada por parte de Dios a convertir, y esto es importante, a convertir las situaciones que enfrenta en una oportunidad para renovar su relación con Dios. La historia de los niños ha hablado un poco de la cárcel. ¿Qué hizo José para acabar en la cárcel? Separó lo que convenía de lo que no convenía. Pues nosotros, hermanos, tenemos una oportunidad como nadie en la historia, que es, antes de salir fuera a enseñar el mensaje angélico, me tiene que servir en mi vida. Y creo que es importante, me lo parece. Y fortalecer nuestra relación con la alianza de Dios. El simple mensaje angélico, solo voy a hablar de uno hoy, ¿eh? No os preocupéis que enseguida nos vamos. Apocalipsis capítulo 14 del 6 al 13. Fijaos, vamos a observar un poquito simplemente cómo se distribuye. Vamos a ver el primero en el día de hoy. Es el llamado del final del tiempo a vivir en la alianza y a la adoración del Creador. Luego está la ruptura de la alianza, la advertencia contra la falsa adoración, la fidelidad a la alianza y a Dios y la bienaventuranza finalmente del pueblo. Pero hermanos, ¿yo puedo enseñar a otros lo que yo no conozco? ¿Puedo enseñar a otros lo que no vivo? No. ¿Sabéis, hermanos, cuánto nos preocupa los que todavía no conocen a Jesús? Nos debería de preocupar mucho. Pero para eso, primeramente tengo que entender en mi vida, en mi existencia, el valor de este precioso proyecto. Apocalipsis 14, 6, 7 constituye el prólogo de la alianza de toda la sección, donde el Evangelio eterno funciona como la convocatoria universal del Creador. Renovar la alianza con la humanidad antes de que llegue el juicio. ¡Ah! ¡Qué detalle más impresionante! Apocalipsis no presenta el juicio como una enseñanza aislada, sino como parte del anuncio del Evangelio eterno. Y esta idea, cuando dándole vueltas la entendí, me llamó mucho la atención. Por medio de este mensaje, Dios, el Creador,
da a conocer su justicia y demuestra ante todas las naciones que sus actos son rectos y verdaderos. Así que una visión que podemos aportar es, antes de que comience el juicio por los impíos, ¿qué tiene que hacer la iglesia de la Odisea? Creernos el mensaje, aceptar el mensaje y compartir el mensaje. El llamado es la respuesta adecuada del ser humano a la manera en que Dios desea se dé a conocer a los demás. Vamos a analizar un poquito, un poquito algunas de las partes del texto. El texto global lo tenéis ahí, pero vamos a dividirlo, ¿vale? Porque el tiempo pasa. Y vi otro mensajero volando en medio del cielo. Es verdad que la visión que nos da el libro es de un mensajero celestial que viene hasta la tierra. Pero, hermanos, ¿son los ángeles los que van a anunciar el mensaje angélico o somos nosotros? Somos nosotros. Por eso podéis un poco adaptar a lo que quiere decirnos el Dios del encuentro, el Dios que se relaciona contigo y conmigo, toma la iniciativa de llamar una vez más a toda la humanidad. Ha sido la característica a lo largo de los siglos. Pero de nuevo vuelve a llamar a toda la humanidad por medio de un mensajero celestial. Es decir, un mensajero que asume el plan de Dios para la humanidad. Proclamado en medio del cielo, está dirigido ¿a quién? A todas las naciones. La primera acción, por tanto, mis hermanos, que Dios actúa no es condenar. No es ni tan siquiera juzgar. Es enviar a un mensajero, ¿para qué? Para dar a conocer lo que falta de la profecía. ¿Y quién es ese mensajero? Os he visto que alguno ha dicho nosotros. Lo voy a corregir. Yo. El plural en religión, hermana, es muy complicado. Eso de nosotros es muy complicado. Antes del juicio, antes de la caída de Babilonia y antes de la separación final de la humanidad, el Dios aliado con ella hace un último intento universal a todos los seres humanos. ¿Está preocupado Dios por la salvación del mundo? Un último mensaje. La iglesia de la Odisea, que tiene que aprender el mensaje para transformarse internamente y para proyectarlo hacia afuera. Teniendo una buena noticia eterna. Para anunciar esa buena noticia sobre los que están asentados sobre la tierra, sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fijaos, algunas cosas interesantes. Vale. Aquí encontramos uno de los aspectos más profundos de Apocalipsis 14:6. El texto no presenta el Evangelio eterno desde el punto de vista doctrinal, no lo hace, sino como el anuncio universal del Dios de la alianza. Un anuncio para toda la humanidad. El mensajero celestial humano lleva la buena noticia de que el Creador no ha abandonado al final del tiempo a su creación. No lo ha hecho nunca. Y que las promesas de esa relación personal con Él a través de la alianza están dirigidas ¿a quién? Y vamos a intentar ver un poquito esa frase. A los que estaban sentados en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, ¿cuándo aparece en la historia esta expresión? Nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Os acordáis de la Torre de Babel?
¿Sabéis, hermanos? La predicación del triple mensaje angélico, aunque estamos en el primero, es el antídoto contra la Torre de Babel. Allí surgieron las lenguas, las diferencias, las fronteras, los odios. Pero el último llamado de Dios, a través de la buena esperanza que es la Torre de Babel, no será eterna en el plan de Dios. Volverá a unir a la población, a la ciudadanía, en un solo pueblo. ¿Y quién tiene que hacerlo? Pues no lo voy a repetir, pero parece importante. En este sentido, el sentido de globalidad para destruir los restos de Babel, el Evangelio eterno representa la renovación en el tiempo del fin de las promesas de Dios hechas incluso a Abraham. Y así se cerrará el círculo. ¿Qué dice Génesis capítulo 12, versículo 3? Dice, por medio de la acción salvadora, el Señor bendecirá ¿a quién? A todas las familias de la tierra. Y hermanos, al final del tiempo, esta idea se vuelve mucho más importante. El Señor desea tener un pueblo para la eternidad que provenga ¿de dónde? De toda nación, de toda lengua. Los seres humanos nos peleamos por la lengua, por las lenguas. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros entendamos el gran privilegio que Dios nos ha otorgado, será porque habremos comprendido y aplicado a nuestra vida este mensaje de Dios. Y entonces podremos compartirlo con los demás. Antes de que llegue el juicio por los impíos y las decisiones finales, el Apocalipsis presenta una gran armonía con toda la historia bíblica. Un llamado universal del Dios de la alianza, ¿dirigido a quién? ¿A 20 millones? Que somos más o menos, no sé si me he actualizado la estadística, pero en el mundo, no. Los 20 millones son la clave para expandir el mensaje. Pero va a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice con gran voz, esta expresión, ¿qué os recuerda? Dios ha hablado de forma potente en los grandes momentos de la historia de su pueblo. Comenzó hablando con Adán y Eva, nada más entrar el pecado. Ha hablado con todas las generaciones, mis hermanos. Desde la perspectiva del pensamiento de Juan, diciendo a gran voz, recuerda los grandes anuncios de la historia de la alianza, especialmente desde la revelación del Sinaí. El Dios del Apocalipsis es el mismo de todos, pero por matizar, no comunica, mis hermanos, su verdad, o la verdad. No lo comunica de forma oculta ni reservada para unos pocos, sino por todo medio de un anuncio abierto y universal. La gran voz del mensajero celestial muestra que el Evangelio eterno es un llamado público dirigido a toda la humanidad. Además, podemos encontrar en el texto algunas ideas que sugieren tres ideas. El mensajero lleva consigo el Evangelio eterno. Recordando Génesis 3:15, el comienzo en la tierra de pecado de ese Evangelio eterno que se generó en la eternidad. Enemistad pondré entre ti y entre la mujer, entre tu descendencia y entre la descendencia de ella. Él te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Hermanos, esta es la profecía más importante de toda la Biblia, de la cual te dependen todas. Inclusive la predicación del triple mensaje angélico. Porque el conflicto ha terminado. El conflicto no ha terminado. Aunque estamos en una de las últimas
etapas. Luego, el anuncio es general. Luego, finalmente, lo proclama a gran voz. Esta forma de transmitir el mensaje destaca el Evangelio eterno en un contexto abierto, universal. ¿A través de quién? De la iglesia de Laodicea. Vamos, terminando. Temed a Dios y dadle gloria. Permitidme un matiz. Esta parte del versículo requiere una explicación, ya que su significado en la Biblia, en la primera gran parte de la Biblia, difiere mucho de este concepto. El término que se utiliza, ahí lo tenéis por si queréis escribirlo, puede expresar las siguientes ideas. Y ahora os voy a proponer que lo traduzcamos, ¿vale? Reverencia, respeto, admiración y honor. Sustituyamos, hermanos, la palabra temor por la que más os guste de ahí. Todas son correctas según los grandes diccionarios de teología. ¿Podemos decir que mi relación con Dios tiene que ser una relación de reverencia? ¿Puedo decir que mi relación con Dios tiene que ser una relación de respeto? ¿O de admiración? ¿O darle el honor que le corresponde? Más que un simple temor, aunque nos hayamos inventado la frase temor reverente, que no sé muy bien lo que es. Fijaos el primer libro de la Biblia donde aparece el texto. El más antiguo de todos. 1445 a.C. Había un hombre en la tierra de Uz. ¿Os suena? Su nombre era Job. Si cogéis una traducción actual basada en las tradiciones de traducción de muchos siglos, su nombre era Job. Aquel hombre era íntegro y recto y admiraba a Dios y se apartaba de hacer maldades. ¿Vale? Por lo tanto, mis hermanos, el texto puede entenderse así como venerar, respetar, honrar, reconocer la grandeza de Dios y darle gloria que le corresponde. Porque ¿cuál es el contexto de este primer mensaje? El contexto es que Dios es creador y por lo tanto es redentor. Otra forma de llamarlo es un llamado a reconocer públicamente la justicia, la soberanía y la fidelidad de Dios en su trato con la humanidad. Hermanos, ¿qué es el Evangelio eterno? El plan de salvación. Un compromiso de Dios independientemente de la respuesta del ser humano. Y recibir con respeto al que hizo el cielo, la tierra y mar y los manantiales de las aguas. El mensajero celestial concluye invitando a la humanidad a reconocer públicamente la soberanía de Dios, creador y renovador de su lealtad en cada momento de dificultad a través de la alianza. Es un llamado a aceptar con fidelidad el gobierno de Dios y vivir bajo su autoridad. Cuatro ideas finales. ¿Qué conclusión podemos hacer de esto? Una, el mensajero concluye invitando a toda la humanidad a reconocer la soberanía del Dios y creador, renovar su lealtad a la alianza. ¿De acuerdo? No os preocupéis. En segundo lugar, es un llamado a anunciar
a los miembros de la iglesia de Laodicea que lo primero que tenemos que hacer es aceptar con fidelidad el gobierno creador y vivir de acuerdo a su voluntad. Este es el antídoto para la Odisea. Y el llamado, hermanos, no es solo para vivir una manera determinada, sino para aceptar una relación espacial con Dios. Y termino. Este es el mejor antídoto para la tibieza. No solo para los que no son creyentes, que lo es, sino para el que tiene que llevar y transportar a ellos el gran evangelio eterno de salvación. Y no olvidemos, cuando Jesús vuelva, todo estará sellado, comprometido y ya no habrá cambio durante la eternidad. Vive, experimenta, siente el compromiso de pertenecer a la iglesia de la Odisea. No todo es malo. El resto lo hará Dios en tu vida. Y recuerda, lo principal de tu vida y de la mía es la soberanía plena de Dios en nuestra existencia. Que el Señor te bendiga.